Vamos a ver una nueva aplicación de las integrales. Tenemos musiquita. Cálculo de volúmenes de revolución. Cálculo de volúmenes de revolución. Entonces la situación es la siguiente. Si yo tengo una función, yo lo que puedo hacer con esa función es hacerla girar tridimensionalmente. Esa función se carga así, hacerla girar, y entonces me genera un cuerpo tridimensional. Como si fuese una vasija, ¿vale? Esta curva la hago girar por la tercera dimensión. ¿Y cómo puedo decir que está formada esa vasija? Pues este es el eje X, este es el eje Y. Puedo tomar cilindros muy finos que se aproximan al volumen de la figura. El principio de las integrales es siempre el mismo. Tú imagínate un montón de cilindros muy chafados que rellenasen totalmente la figura que tenemos aquí. Y que esos cilindros se fuesen haciendo cada vez más finos. ¿Cuál sería el volumen de esos cilindros? El volumen de esos cilindros es área de la base multiplicado por la altura. La altura sería infinitesimal. La altura sería diferencial de x. Y el área de la base sería pi por el radio al cuadrado. O sea, lo que estoy hablando es que aquí tendría cilindros que serían muy finos. Y el área del cilindro, eso es este mismo cilindro pero puesto horizontalmente. Entonces, cuando tomamos en el límite cantidades diferenciales, quiero decir una millonésima, una milmillonésima, una billonésima, prácticamente el cilindro no tiene altura. Entonces el volumen, ¿qué es? Área de la base, que es pi por r al cuadrado, pi por r al cuadrado multiplicado por la altura, que es diferencial de x. ¿Qué es r? Aquí, pues r, el radio de dichos cilindros, es f de x, porque es la imagen en la función f. El siguiente cilindro sería la imagen de un poquito más alta, ¿vale? Sería una pequeña cantidad movida hacia la derecha que tendría una imagen un poco más alta, etcétera. Entonces, llevado al límite, el volumen de cada uno de esos cilindros sería pi por la función al cuadrado diferencial de x. Pi por la función al cuadrado diferencial de x. Pi por el radio al cuadrado. El radio, este radio de aquí es el que he pintado de rojo ahí, porque este es el dibujo en horizontal y ese es el dibujo del cilindro en vertical. Entonces, el radio del círculo se convierte aquí, el radio, en la imagen de la función en un determinado punto. Y esto con un con una altura diferencial de x, que quiere decir que es una millonésima, una milmillonésima, se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, el cálculo de volúmenes de revolución es de A a B, y eso es desde donde empecemos a donde terminemos, de pi
por f de x al cuadrado. Viene de pi por el radio al cuadrado. Llevado al límite, esto lo acumulamos mediante una integral. Ese es el volumen de revolución. Ese es el volumen de revolución. Entonces la fórmula del cálculo de volúmenes de revolución es pi por la función al cuadrado diferencial de x. Y eso en los extremos de integración que importe. En este caso sería de aquí a aquí aproximadamente, que sería por donde ha girado la curva. La f de x, por supuesto, es la función que gira. Es la función que gira. ¿Vale? Muy bien, pues esto lo vamos a utilizar ahora y vamos a calcular unos cuantos volúmenes de revolución. Adelante.